Padre Celestial, que esta sea una realidad para cada uno de nosotros. Que cada día podamos estar ante tu presencia y meditar en lo que has hecho por nosotros, cuánto nos amas. Que este canto puede ser una realidad en nuestra vida. Yo me quiero rendir a ti hoy, todos los días. Y que podamos experimentar una intimidad hermosa contigo. Hasta que vengas y podamos verte cara a cara. Permite que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu nos hable una vez más, Señor, una vez más, una noche más. Gracias por esta semana. Y te pido que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, ayer estudiamos restauración de amor. En esta noche, restauración de justicia. Justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cómo defines tú la justicia? Este mundo tiene muchas definiciones de justicia. A veces funciona, a veces no. A veces a algunos les funciona y a otros no. Pero todos sentimos, yo creo, en nuestro corazón, que hay injusticia en este mundo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro que lo hay. Nosotros la hemos sufrido tal vez a veces. Y vemos como muchos en nuestro mundo y en toda la historia del mundo han sufrido la injusticia. Entonces, ¿qué es esto de la justicia? Porque la Biblia ama mucho de la justicia y a veces la palabra misma justicia nos asusta un poquito. Porque cuando decimos la justicia de Dios pensamos, entonces Dios viene a condenarme, Dios viene a decirme que he hecho mal, que estoy mal y nos sentimos así pecadores, claro, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero esta noche quiero decirte que la Biblia habla mucho de justicia, pero que en realidad la justicia de Dios es una buena noticia para los seres humanos. Porque, como vimos, al profeta Ezequiel se le mostró que fue un querubín traicionero que hizo que entrara todo el dolor, ¿sí o no? De él es la culpa. Y Dios está tratando de hacer justicia, lo que quiere es terminar con el mal, terminar con el dolor. Y poder estar cara a cara contigo y conmigo para siempre. Eso es lo que más quiere, estar contigo y conmigo. En el santuario, ahí con nosotros, para toda la vida. Y no se pierdan, mañana vamos a hablar de la gran restauración que vio Ezequiel. Y muchos profetas vieron la restauración total de todas las cosas. Hoy vamos a ver un poquitito de la justicia. ¿Qué es esto de la justicia? Y vamos obviamente a leer de Ezequiel, pero quiero compartir algunos versículos antes, porque la Biblia habla mucho de esto. Ustedes conocen Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera, y lo compartimos antes en la semana, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué cosa? Que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 y el 18 es tan importante como el 16. Y a veces nos olvidamos de seguir leyendo el 17 y el 18. Fíjese lo que dice el 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar. Cuando tú sientes que una voz en tu mente te está diciendo que Dios viene solamente a condenarte y lo único que quiere es que te sientas mal, esa voz no es de Dios, esa voz es del diablo. Porque según la Biblia, ¿qué dice? Que no vino a condenar. No vino a condenar, vino a salvarte. Porque dice que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y después sigue diciendo el apóstol, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Ahora también obviamente es verdad, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
La Biblia es clara que desafortunadamente no todos los seres humanos se van a salvar, pero no porque Dios no intentó salvarlos. Esa es la diferencia. Porque según las acusaciones del querubín traicionero, Dios no debería ser rey y nadie debería obedecerlo y nadie debería creer en él porque él no quiere la salvación, él lo único que quiere es que lo adoremos y esto y esto y lo otro. Esas son las acusaciones que desde milenios está haciendo. Pero la verdad es que él te ama. La verdad es que él ha hecho posible que todo ser humano se salve. Y cuando mandó a su Hijo al mundo, no lo mandó para condenarte. Todo lo opuesto, mandó para salvarte. Para que creyendo en él, tú y yo podamos tener un camino donde no había un camino. Ese es el comienzo de la justicia de Dios. Voy a mandar a mi Hijo para salvar al ser humano, no para condenarlo, sino para salvarnos. Así que cuando leas 3:16, también lee 17 y 18. Y fíjense, ayer estábamos leyendo 2 de Corintios, ¿se acuerdan 2 de Corintios cuando decía, nueva criatura soy? El mismo capítulo, fíjense lo que dice el mismo capítulo, acerca de la justicia de Dios, hablando de que cómo mandó a su Hijo. Y dice Pablo que al que no conoció pecado, esto es 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Jesús se hizo pecado. Eso es tan difícil de entender como que Dios se transformó en ser humano. Él se hizo pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Tú y yo, justicia de Dios. ¿Cómo puede ser? Pero ahí está escrito. Ahí está escrito. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que tú y yo podamos llegar a ser la justicia de Dios. Por los siglos de los siglos vamos a ser una evidencia de la justicia de Dios. Aquellos que creamos en Jesús y nos aferremos a su amor y aceptemos ese amor que nos transforma, vamos a poder ser la evidencia de la justicia de Dios por todos los siglos sin fin. La evidencia, porque dice que vamos a ser la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Fíjense lo que dice el profeta Isaías, el gran profeta del Mesías. A ver si captamos lo que se acuerdan en el capítulo 53. Un capítulo hermoso acerca del Mesías. Y al principio de ese capítulo, él dice algo extraordinario. Dice, ciertamente, y los pongo en la pantalla para que me sigan, porque como estoy yendo de un lado a otro de la Biblia, a veces es difícil. Pero si quieren subrayarlo en su Biblia, abran su Biblia, abre tu teléfono, pone ahí el highlight, como quieras. Porque estos versículos, muchos, todos los vamos a citar más tarde cuando venga la tentación de pensar que la justicia de Dios quiere solo lastimarme, la justicia de Dios. No, esta es la justicia de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras, ¿qué cosas? Nuestras enfermedades. ¿Has perdido alguno? ¿Algún ser querido por alguna enfermedad? Claro que sí. Claro que sí. Yo también. Mi primera pérdida grande fue mi abuelita. Ella había nacido en Italia, había venido a Argentina cuando tenía 7 años en un barco escapando de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 11, 12 años, ella falleció de cáncer. Pero aquí dice que Cristo cargó la enfermedad de mi abuelita en la cruz y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, dice Isaías, como herido por Dios y afligido. Como pensamos que Dios lo estaba castigando y no entendíamos, dice Isaías. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. Y después dice, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Sanados. La justicia de Dios es
injusticia para Cristo. ¿Sí entiendes? ¿Acaso él se merecía ir a la cruz? No, no. El ladrón, bueno, un ladrón se estaba burlando de él. Sálvate también, ¿acaso tú no eres el Mesías? Sálvate. Pero el otro ladrón dijo, mira, tú y yo, hablándole al ladrón que se estaba burlando, tú y yo estamos aquí porque merecemos esto. Pero él, este hombre justo, no merece este castigo. Pilato dijo a la multitud, este hombre es inocente. Y por eso se lavó las manos, porque no quería tener sobre sus hombros la condenación de un hombre inocente. Él entendía que alguien especial era esta persona, pero se dejó llevar por la tentación, por las cosas del mundo, por la multitud y la influencia de Satanás en ese momento, y no se dio cuenta que estaba condenando al Hijo de Dios, que no se merecía. Lo que se merecía era honra y honor y adoración. Y Pilato lo condenó. Pero él dijo, él es inocente. El centurión romano, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se murió, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era un hombre justo. Era alguien justo, alguien inocente, el Hijo de Dios. Él no se merecía eso. La cruz es injusticia. No es correcto que un hombre muera así. Pero Él sufrió la injusticia más grande que todo ser humano pudiera sufrir, para que pudiéramos nosotros ser la justicia de Dios. He aquí la justicia de Dios. Que Dios puso todo el pecado sobre su propio Hijo. Que puso todo el sufrimiento, todas las traiciones, todo el dolor, todas las enfermedades, todos los abusos y todas las injusticias, las puso sobre Cristo Jesús, su Hijo. En el Getsemaní, Jesús hizo una oración. ¿Se acuerdan la oración que hizo Jesús en el Getsemaní? Él le pidió a Dios. ¿Qué le pidió? No, porque los perdonara fue después, ¿no? Pero en el Getsemaní, cuando él estaba como no queriendo ir a la cruz, él le dijo a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. I pass. I really don't want it. No quiero esta copa, porque él sabía que en la copa estaba lo que la Biblia dice, toda la ira de Dios. Esa es otra palabra que malinterpretamos a veces, la ira de Dios. Porque por muchos años, nuestra cultura quizá ha malinterpretado la justicia de Dios y la ira de Dios como que está en contra del ser humano. Pero la justicia de Dios no está en contra del ser humano. La justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Aquí está escrito. Para que tú y yo podamos aceptar por fe lo que Jesús hizo. Y así la justicia de Dios se pudiera cumplir en ti y en mí. Por medio de la injusticia que sufrió Jesús. Ahí está. Mira, te voy a hacer que hagas un ejercicio mental. Si es que puedes. Si quieres cerrar los ojos, cierra los ojos, pero no te duermas. Si el que está al lado tuyo se duerme, pues ahí con el codo lo despiertas, me hace el favor. Un ejercicio mental. Imagínate, ahora piensa vamos a empezar por tu dolor. Piensa en tu dolor, en tu pecado, en tu culpabilidad. Cierra los ojos y te lo imaginas como si estuviera flotando ahí, como si fuera, no sé, tú eliges el color, como si fuera una caja ahí, adelante tuyo, fuerte, grande, pesado, todo tu pecado, toda tu culpabilidad, todo tu dolor, toda la injusticia que tú has sufrido, ahí está frente a ti. Lo sientes, es pesado, es difícil. Ahí está, adelante tuyo. Ahora, estrecha tu imaginación más y añade a esa caja, a esa energía, lo que quieras. Yo cuando me imagino esto, me imagino como una bola de energía flotando así del aire adelante mío.
energía oscura, así en mi misma imaginación. Tú imagínate como la quieras, pero agrégale a esa caja, a esa culpabilidad tuya, agrégale todo el dolor de toda la gente en este lugar. Imagínate, quizá tú no conoces todo lo que tu hermano o tu hermana ha sufrido. Quizá tú no conoces todo lo que tu hermano o tu hermana ha tenido que vivir, toda la injusticia o todo el dolor. Quizá tú no conoces el pecado de tu hermano o tu hermana, pero intenta imaginar y agrégalo todo ahí. ¡Pum! Ahora es más pesado, más grande, más difícil. Todas las enfermedades que hemos llevado nosotros, que en nuestro cuerpo hemos sufrido. Todo, agrégalo ahí todo. Ahora estrecha tu imaginación más y piensa en toda esta ciudad de Greeley. Todos los habitantes, no sé cuántos tiene Greeley. ¿Cuántos tiene? ¿150.000? ¿120.000? No sé, por ahí. Imagínate cuánto dolor cada uno de esos seres humanos, cada uno una historia, cada uno pecando, cada uno quebrantado de alguna manera, y todo eso ahora agrégalo. Vas a tener que hacer zoom out, vas a tener que alejarte de esa caja porque se está agrandando demasiado y ya es demasiado pesado, ni siquiera lo puedes sostener en tu imaginación. Ahora estréchate a pensar en todo este país. Millones de personas. Todo, agrégale todo. Ahora ya ni siquiera puedes estar cerca. Es demasiado pesado, demasiado dolor, demasiada frustración, demasiado pecado. Todo junto. Ahora, si puedes estrechar tu imaginación aún más, piensa en cada ser humano de este mundo. Estamos como, ¿qué? 7 billones de personas. Tu mente va a explotar. Tanta enfermedad, tanta traición, tanto pecado, tanto dolor, todo junto en una vez. Y ahora te voy a hacer que hagas lo imposible. Imagínate ahora todo el dolor, todo el pecado, todo el sufrimiento desde Adán y Eva hasta el día de hoy, de cada ser humano. Cada enfermedad, cada vez que un niño ha sufrido injustamente, cada vez que alguien ha sido abusado o maltratado, cada vez que alguien ha sido traicionado, cada vez que ha habido pecado de alguna manera, cada mentira, cada cosa que ha traído dolor en toda esta historia del ser humano. Júntalo todo junto y ahora imagínatelo como Dios puso todo eso sobre Cristo. Todas las enfermedades. Esa es la justicia de Dios. Eso es como Dios gana la victoria por ti y por mí, que nosotros no podíamos ganarla. Por eso es que Jesús no quería tomar esa copa en el Getsemaní y le dijo a su Padre: Padre, pasa esta copa porque no puedo, yo no puedo con esto, yo sé lo que va a hacer conmigo. Si hay otro plan, Padre. Pero no había otra manera, no hay otra manera, porque la justicia es justicia. Y entonces Él tomó todo eso para que nosotros podamos vivir y llegar a ser la justicia de Dios. Entonces, vuelvo a decirlo, pueden abrir los ojos si quieren, si todavía los tienen cerrados imaginándose. Eso es un ejercicio pesado, difícil. Vuelvo a decirlo, la justicia de Dios fue injusticia para Jesús. Ahora me entienden. Quizás lo me entendieron al principio, ¿no? Pero no era justo que Él pase por eso. Esa es la idea. Él ha pagado con todo. Aún las cosas que alguien te ha hecho a ti también. Todas las cosas malas que alguien te ha hecho a ti también. Él pagó por eso también. Para que tú y yo podamos no solamente ser perdonados, sino también perdonar. ¡Qué milagro! ¡Qué increíble! Esa es la justicia de Dios. Por eso, fíjense, ahora sí, vamos a Ezequiel. Ezequiel 33.
Todo el capítulo en Ezequiel 33, Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, diles que cada uno tiene que decidir, cada persona tiene que decidir. Nadie se va a morir porque la otra persona decidió esto o lo otro. Cada persona tiene que decidir. Y la gente se ve que decía, no, pero Dios no es justo con nosotros. ¿Cómo? No. Y Dios les estaba diciendo, ¿cómo que no soy justo? ¿Cómo que no soy justo? Yo por años y años y años, cientos y cientos de años he tratado de decirles, mostrarles, ustedes me echaron, ¿se acuerdan que hablamos cómo ellos lo echaron de su propia casa? Ya no puedo defenderte, tuve que irme y estás a la merced de tus enemigos. ¿Cómo que no soy justo? Pero aún así hay un camino para cada ser humano, le dijo a Ezequiel. Si leen el capítulo van a ver, le dijo Dios a Ezequiel, diles que cada persona tiene que decidir. Y después en el versículo 11, ahí está, si lo buscan, aunque está en la pantalla, pero el capítulo 33, dice Dios a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová, en mi traducción, y después me gustó más en esta internacional, diles, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro, ¿de qué cosa dice? No me alegro con la muerte del malvado. A veces Satanás nos hace pensar cosas malas de Dios, cosas que como que si Él disfrutara, como que Él viene y quiere, solamente está buscando algo que malo, y dice, si hiciste malo, te voy a matar. Esa es la idea que nuestra cultura tiene de los dioses paganos. Pero Dios no es así. Él dice, yo no me alegro con la muerte del malvado. Nunca quise eso. Eso nunca fue el plan. Sino dice, con que se convierta de su mala conducta y viva. Y después le dice al pueblo de Israel, conviértete pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Si yo ya lo cargué todo, ya puse todo sobre mi hijo amado, todo ese sufrimiento y dolor y enfermedad, todo lo puse sobre mi hijo amado. ¿Por qué entonces vas a como que sacárselo a Jesús de la cruz y decir, no, dámelo a mí, yo lo tomo también, y morir? Si Jesús ya murió. Ahí pueden escuchar el corazón de Dios, el corazón de Jesús diciendo, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué? Y por eso la justicia de Dios es muy, muy paciente con el ser humano. Hasta demasiado paciente. Algunos dirán, muchas veces me han dicho, jóvenes me han dicho, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios ya no viene y termina con todo? ¿Por qué deja que tanta injusticia? Porque cuando Él venga y cuando Él intervenga de esa manera, ya no se puede salvar más nadie. Y entonces Él dice, no, yo no puedo no puedo pensar que pude haber hecho algo más por alguien. No va a poder vivir toda la eternidad con alguien preguntando, pero quizá no hiciste todo lo que podías. No. Él necesita que todo el universo sepa y Él necesita saber que ha hecho todo. Todos los ángeles, todas las oportunidades, todos los profetas, todas las visiones, que Él ha hecho todo lo que fuera posible y aún lo imposible para salvar por lo menos a una persona más. Porque nunca fue su plan que ningún ser humano muriera. Si la justicia lo que Él está tratando de hacer es destrozar y dejar a un lado toda la influencia de aquel querubino traicionero que lo traicionó a Él. Y ahora nos ha causado tanto problema en nuestro mundo. Entonces, la justicia de Dios nunca se trató de lastimar al ser humano, nunca fue que el ser humano muera, nunca fue su plan, aún después del pecado, nunca fue su plan que hubieran guerras, injusticia, la muerte, el dolor, nunca fue ese plan. El plan siempre fue terminar con eso. Eso es lo que Él está tratando de hacer.
según Ezequiel, va a venir un día grande, va a venir un día, y vino para Israel, después de muchas advertencias, después de muchas cosas, vino para Israel y fue un tiempo muy, muy difícil. Por eso el libro de Ezequiel son mensajes fuertes. Pero el día grande va a venir. Pero Él no va a tardar de hacer, no va a venir hasta que Él esté seguro que ha hecho todo lo posible. Eso es lo que estoy tratando de decir. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3. Este sí quiero que lo busquen. Quiero que lo busquen y quiero que lo estudien y quiero que lo piensen y mediten. Bueno, yo creo que es en realidad Segunda de Pedro, no Primera de Pedro. Ahí me equivoqué yo. Miren, es Segunda de Pedro, no Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro, el apóstol que había negado a Jesús, ahora les está hablando a ellos de la venida de Jesús y que va a venir y cómo pueden esperarlo y todo esto. Y fíjense lo que les dice aquí al principio del capítulo. Bueno, deberíamos leer un poquito antes, por eso quería que lo busquen. ¿Ya están ahí? Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Muy bien. Fíjense lo que dice el versículo 4. Algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos dirán, pero Jesús hace 2000 años que prometió venir, ¿y dónde está? ¿Dónde está? No está. Cuando en 1844 muchos del movimiento adventista pensaron que Él iba a venir y no vino, muchos se burlaron de Él, de ellos. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, es decir, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y fíjense el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué cosa? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como Desmond Doss, ¿se acuerdan la historia de Desmond Doss? ¿Sí? Que estaba ahí tratando de salvar a los que los que estaban heridos y él cuenta, ¿no? Contaba, y en el libro, en la película, todo, su oración era uno más, Señor, uno más. Y volvía y sacaba uno más. Y después, uno más, Señor, uno más. Y así, ¿cuántos salvo? Como, ya no me acuerdo. Pero bueno, así, esa es la actitud. Dios dice uno más, uno más, uno más. Él no va a dejar nada sin hacer para salvarnos, para saber que Él hizo todo lo posible y que si alguien no fue salvo, no fue porque Dios no intentó hacer todo lo posible, porque Él es amor y Él es justo. Y por eso en el capítulo 9 hay una historia fuerte en Ezequiel. Y no tenemos tiempo de leerla porque quiero terminar con otros textos del Nuevo Testamento, pero en el capítulo 9, así como en el Apocalipsis, viene la hora en que Dios le dice a sus ángeles, hay 6 ángeles y hay uno que tiene como un lapicero, y le dice, ve y marca a todos los que están sufriendo por las cosas que están pasando, todos los que sienten en su corazón que Israel no ha hecho bien a seguir a ídolos. Es decir, todos los que tienen el carácter de Cristo, todos los que tienen el carácter de Dios, ve y ponle una marca en su frente, dice. Y la marca es una letra en hebreo. La letra se llama Tau. Tau. Y en aquel entonces la letra Tau era una cruz.
Así que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, Dios le dice al ángel, ve y marca a todos los que tienen mi corazón, a todos los que me están esperando, a todos los que me aman, márcalos con una cruz en la frente, en su corazón. Así como en la Pascua les dijo que tomaran la sangre del cordero y marcaran su puerta, ¿se acuerdan? Marcaran su puerta. Esa es la justicia de Dios. Que Jesús ya pagó todo. La pregunta es si tú tienes la sangre alrededor de tu puerta, si tú tienes esa cruz clavada, no clavada, puesta, dibujada, metida ahí en tu mente, en tu corazón. Esa cruz, esa es la marca de Dios, el carácter de Jesús. Como Él promete, voy a poner mi carácter en ti, voy a escribir mis leyes en tu corazón. Y así también, como en el tiempo de Israel, en el tiempo del fin, según Apocalipsis, la profecía es clara. Van a haber dos grupos claros. Y va a haber, hay una marca, un sello. El Nuevo Testamento lo llama el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios. Y como en Ezequiel va a ser una cruz, va a ser la cruz en la mente, va a ser el carácter de Jesús puesto en mi vida. Va a ser las leyes de Dios escritas en mi corazón. Jesús está buscando esa humildad. Aquellos que sufran por lo que están viendo en el mundo y que tengan el corazón como el corazón de Jesús. Hacia el final del libro, Dios le muestra a Ezequiel que va a haber una gran batalla al final. Y si funciona el PowerPoint, vamos a seguir eso, el 38 y 39. Y aparecen el rey de Gog, que es el mismo rey que se lo menciona en Apocalipsis también. Una gran batalla, un ejército gigante, y dice que se van a reunir y que van a intentar destruir al pueblo de Dios, igual que Apocalipsis. Eso no es coincidencia, de paso. Y también se lo menciona a Magog, que también aparece en Apocalipsis 20. Así, una gran batalla, porque al fin de cuentas Satanás va a intentar convencer a todos todavía de que no, que vamos y seguimos con la rebelión sin arrepentirse, sin querer ver la evidencia del amor y la justicia de Dios. Pero dice que ahí es cuando Jesús finalmente termina con Satanás y sus ángeles. Dice que Jesús sale victorioso. Y dice, en Ezequiel, dice que después hay una celebración y que toman todas sus armas, las armas de guerra, y las queman en un fuego. Porque jamás necesitarán pelear por siempre. Imagínense, eso es lo que vio Ezequiel, que después de la gran batalla Jesús vence por todo su pueblo y después les dice a ellos, ahora tomen todas sus armas, tomen todas sus flechas, tomen todas sus espadas, todas sus armas y quémenlas, destrúyanlas, porque nunca más las van a necesitar. La Biblia dice que el mal no se va a levantar otra vez. Porque la manera que Dios ha hecho todo es justo y es en amor. Y de esa manera se asegura que jamás el mal vuelva a levantarse otra vez. Él no puede tomar el riesgo que esto suceda otra vez. Ya no queda más duda de que Dios es amor y justicia. Y esa restauración la hace en amor y en justicia. Y finalmente va a acabar con el mal y con todos los enemigos de Dios y de sus hijos. La justicia de Dios son buenas nuevas para ti y para mí. Es una buena noticia. Porque Dios te está tratando de salvar, te está tratando de redimir, de rescatar de aquel que se había llevado a sus hijos. Miren. Entonces, se fue para adelante uno más. Dice que Él va a terminar con todos sus enemigos, pero la Biblia dice que el último enemigo ¿es qué cosa?
Vamos a Primera de Corintios. Aquí tenemos que leerlo. Estos pasajes de la Biblia, con estos pasajes de la Biblia vamos a terminar. Un pasaje en Primera de Corintios y un pasaje en Primera de Tesalonicenses. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15. ¿Cuál es el último enemigo que Jesús vencerá en la batalla? Capítulo 15. Y podemos empezar desde el versículo 24. Quiero que la Biblia hable por sí misma. No quiero que sean mis palabras. ¿Sí? ¿Ya están ahí? 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él, hablando de Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte venció. Y no solamente la venció Él, sino que el plan de Él va a ser destruir la muerte. Cuando creó a Adán y Eva, los creó para vivir para siempre, para tener acceso al fruto de la vida, para que puedan experimentar lo que es la vida eterna con Él. Así los creó. Por eso la muerte es un problema tan grande para todos. Porque sabemos que no podemos resolverlo. Pero aquí dice que el último enemigo va a ser la muerte. Y Jesús va a destruir la muerte. Va a matar la muerte. Por fin, ya no va a haber más separación de la muerte, de los seres queridos, todos para siempre. Y después, en primera, quiero que leamos los otros versículos, en Primera de Corintios 15, 51 y 52. Voy rápido y dice, presten atención, me gusta cómo dice esta, pero léanlo en su traducción también. Comparen las traducciones, porque el griego y el hebreo son difíciles de traducir. No es fácil. Y comparen. Presten atención, dice Pablo, que les voy a contar un misterio, dice él. ¿Cuál es el misterio? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Después sigue diciendo, porque es necesario, en versículo 53, que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, hablando del cuerpo que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde? Dice, ¿dónde está, oh muerte? Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como que se está jactando ahora. A ver. ¿Quién es el más fuerte ahora, A ver, dale muerte, a ver. ¿Dónde está tu victoria, muerte? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu Salvador va a ser posible que vivas para siempre y que nuestros seres queridos resuciten. ¡Resuciten! Eso es una realidad, no es fantasía, no es Disney, no es Hollywood, es una realidad. Y después, en Primera Tesalonicenses, no sé si es el ángulo o no está, ahí está, Primera Tesalonicenses 4, ustedes, este ya es más conocido, busquémoslo, Primera Tesalonicenses 4, el último enemigo, dice, va a ser la muerte, en esa batalla, esta es la justicia de Dios, esto, dice Dios, es lo que siempre quise para ti. Capítulo 4, versículo 15. Si no has subrayado esto en tu Biblia, debes subrayarlo. Tienes que memorizarlo, tienes que ponerlo en tu espejo, tienes que acordarte que Cristo
ha vencido la muerte y promete que va a haber una resurrección. El día de justicia de Dios es una buena noticia para ti y para mí. Porque va a terminar con la separación de la muerte. 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, entonces les decimos, dice, esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, me encanta esto, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Con trompeta de Dios. No me digan que a Dios no le gusta la música. Si aquí haz la trompeta, no, tenemos que tener música, vamos. Y sí que ha practicado eso, les digo, les aviso que los ángeles ya están listos. Ya lo han practicado miles de veces. Esta semana, después de cada programa, algunos de ustedes han quedado practicando una canción. Así están los ángeles, practicando. Vamos a practicar. No podemos tener ninguna nota equivocada en esa canción cuando con los muertos de los seres humanos resuciten. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Es decir, que si tú y yo estamos vivos cuando venga Jesús, cuando venga ese día de justicia, de la restauración de justicia, tú y yo vamos a poder ver con nuestros propios ojos cómo los muertos resucitan. Antes de que nosotros seamos elevados al cielo con Jesús, vamos a ver cómo resucitan los muertos. Y vamos a ver cómo ellos son elevados al cielo. Pablo dice, ellos van a ser primeros. Según Jesús, los primeros son últimos, los últimos primeros. Así que los que están vivos cuando venga Jesús tienen que esperar, señorito. Jesús quiere primero levantar a los que están en el polvo, los que están durmiendo. Y después sigue diciendo en el versículo 17, en el versículo, gracias, ¿sabe? Luego nosotros, hablando, él esperando, con la esperanza, él tenía la esperanza que lo iba a poder ver a Jesús con sus ojos. Todos los discípulos tenían la esperanza que lo iban a poder ver. Luego nosotros, dice, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Ese es el día de justicia. Claro, yo entiendo porque es a veces difícil pensar en ese día. Yo entiendo porque a veces es difícil pensar en que Jesús viene y que todo eso que dice la Biblia va a pasar. Yo entiendo porque es difícil. Aún leer ese capítulo 9 de Ezequiel es fuerte, es difícil. Pero en esta noche no podemos hablar del libro de Ezequiel sin hablar del día de justicia de Dios. Y el día de justicia de Dios es una buena noticia para el ser humano, para ti y para mí. Uno de mis versículos favoritos está en Apocalipsis 22:20, las últimas palabras de la Biblia. Porque Juan, el profeta Juan, también vio la batalla final, también vio el día de justicia. Y Jesús le dijo a Juan, ciertamente vengo en breve. Vengo, mi galardón conmigo, para honrar la decisión de cada ser humano. Yo no quiero que ningún ser humano muera. Vengo a destruir a Satanás y a sus ángeles y a devolverle al ser humano la tierra que él se robó. A eso vengo. Vengo para estar con él, para crear una tierra nueva, para restaurar todo. Para eso vengo. Y en el versículo 20 dice que el Espíritu y la iglesia, las dos dicen amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Al fin de cuentas es lo que más necesitamos. Que venga Cristo. Y en esta noche el llamado es simple. Todos queremos estar ahí en ese día de justicia.
Y si en esta noche, yo no quiero que te acuestes esta noche sin tener esa seguridad, esa paz. Sí, si Cristo viene hoy, si Cristo viene mañana, yo sé, o lo voy a ver con mis propios ojos, o me va a despertar, una de dos. Lo que sea que me toque vivir. Yo espero que sea durante nuestra vida. Ese es nuestro anhelo. Por eso Dios manda profetas, por eso hacemos campañas, por eso predicamos, por eso abrimos iglesias, por eso trabajamos. Uno más, Señor. Porque lo que más queremos es que venga Jesús y que todos estemos en ese lugar. Entonces el canto al final se llama Vuelve, se titula el canto. Vuelve, Señor Jesús. Usando muchos de estos versículos. Este canto no es mío, pero es uno de mis favoritos. Y usa muchos de estos versículos que leímos hoy. Vuelve, Señor Jesús. Si ese es tu anhelo, nuevamente te voy a pedir que durante el canto, en algún momento, hacia el final o cuando quieras, te pongas de pie para decirle a Dios: sí, vuelve, Señor. Vuelve, Señor. Perdóname por pensar que tu justicia estaba en contra mía. Perdóname por no entender que Cristo es la justicia de Dios. Y ven. Y si no le has entregado tu vida a Cristo todavía, si todavía no lo has hecho oficialmente, pasa adelante durante el canto. O como dijimos ayer a la noche, dime luego, después, aunque no sea... Cuando quieras, si no te has bautizado y quieres poner esa fecha, hagámoslo. Esa es el llamado y la oportunidad de esta noche. Vuelve, Señor Jesús. Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en
el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Tanto no durmamos como los demás, sino bebemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen ven. Padre Señor, gracias por hacer todo lo posible por nosotros, por prometer un día de justicia para salvarnos, porque tu amor es incomparable. Señor, yo te pido que todos los que estemos en este lugar podamos estar ahí en ese día y poder verte cara a cara y poder ver cómo los muertos resucitan por tu poder, por tu voz. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús.